Conversamos con el arquitecto José Bengolea del Carpio, célebre profesor principal de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería e historiador de arquitectura, y con el arquitecto Enrique Bonilla, director de la carrera de Arquitectura y Gestión de Proyectos de la Universidad de Lima y reconocido proyectista independiente. Tú has elegido 3 edificios públicos que te parece que son importantes resaltar en nuestra historia. Uno de ellos el Banco de Crédito. Anterior a tenemos el edificio de Petroperú y tenemos posterior a el edificio de Interbank, ¿no? Digamos, marcando tres épocas diferentes. Entonces, conversemos un poquito primero sobre el contexto en el cual surgen cada uno de estos proyectos, ¿no? Yo creo que son 3 edificios hito a nivel de la ciudad. Creo que en su momento, por el tamaño, por la envergadura, el equipamiento que tenían, han sido significativos, son significativos aún ahora. Y por otro lado, los elegí porque me parece que son significativos de todo lo que es la arquitectura de un determinado momento. Claro. Empecemos por el más antiguo, es decir, Petroperú. Petroperú está significando los años 70, es el gobierno militar. En ese momento la tendencia mundial es el brutalismo, es un edificio hecho en concreto con esta tendencia brutalista. Hay una idea más monumentalista, es un edificio enorme, ¿no?, que buscaba de alguna manera expresar, hay una significación detrás de todo edificio, un poco lo que el Perú en ese momento quería ser, ¿no? Quería ser un país petrolero, que no dependiera del petróleo. El petróleo fue una bandera importante del gobierno militar, ¿no? Sobre todo a partir de la recuperación, entre comillas, ¿no?, de la Brey Pariñas y todo lo demás. Entonces este edificio tiene un carácter especial que a mí me parece importante, ¿no? Y fue en su momento, cuando todo eso era una zona que no tiene evidentemente la densidad y el desarrollo, un hito significativo de San Isidro, ¿no? Caminaba por la avenida Paso de la República y este edificio emergía ahí, ¿no?, de una manera gigantesca. En medio de... Y tiene todas esas características de la arquitectura buena, ¿no? Esta de Verhoeven y Daniel Arana en su momento, que tiene todo este racionalismo, un poquito ya mejorado, digamos, del último Le Corbusier, esta idea de expresar los materiales de una manera expuesta, natural, ¿no?, las verdades constructivas. Pero es un edificio dúctil, ¿no? Con el paso de los tiempos es un equipamiento que ha servido para alojar ahora gran parte de la administración pública. Claro. ¿No? Hoy en día hay varios ministerios, hay varias oficinas públicas, aparte de la propia Petroperú. El otro edificio es que ya tiene una diferencia mayor. Yo creo que este edificio representa mucho los 80s. O sea, representa mucho los 80s en el sentido de primero, lo que es la arquitectura internacional. Es la arquitectura que ha dejado ya de lado todo el tema racionalista, la modernidad ya ha entrado en crisis y estamos en un edificio que ya abiertamente podríamos describirlo como posmoderno, pero un posmoderno muy inteligente, que creo que son un poco los edificios que se hacen de esta calidad en el Perú, porque por varias razones. Una que es un arquitecto, el diseñador evidencia ser un arquitecto muy culto. Pues hay una serie de referencias, ¿no? Cuando uno mira el edificio, por fuera da la sensación de un edificio absolutamente racional, corbusiano, ¿no? Planta libre en el primer piso, después tenemos ventanas corridas, ¿no? Todo asemejaría un lenguaje de Le Corbusier. La misma disposición de la planta hace recordar un poquito a la Tourette, ¿no? Por este cuadrado, ¿no?, que no se termina de cerrar, ¿no? Y con la escala, etcétera, etcétera. Es un edificio que frente a la ciudad tiene unas determinadas características. Sin embargo, cuando uno ingresa, y no precisamente en este espacio, que es un espacio más monumental, ¿no?, que es el ingreso a las oficinas, ¿no?, porque todo este primer piso diáfano está limpio, te encuentras con esa otra circunstancia que tiene otra escala, que tiene otro lenguaje arquitectónico, otros colores, el paisaje interior del edificio. Claro, y que tiene una cosa como más doméstica, más pequeñita, más, ¿no?, de otra naturaleza. Cuando aparece también es la intención un poco de demostrar lo que estaba cambiando en el país. Ya no es más el Estado y ahora ¿no?, la empresa privada, digamos. En todo caso, el banco fue el primer banco con esta imagen potente, pública, fuerte, ¿no?, de solidez, que creo que se ha mantenido. Y es un edificio que tiene 25 años, curiosamente, no es un edificio que se hizo ayer. No es tan contemporáneo. Y ha quedado perfecto. O sea, yo creo que está, que se ha usado y se sigue usando de una manera realmente buena. Y entonces yo creo que es muy importante apreciar estas cosas. Claro. Y el tercero yo creo que es otra época ya, que es más reciente, que es otro banco, que es el Interbank, por lo que significa para la ciudad, ¿no? Está prácticamente ubicado en lo que viene a ser el centro moderno de Lima, la intersección de la avenida Javier Prado con Paseo de la República. Claro. Es una imagen potente también. Es un lugar potente de por sí, ¿no? Como que hay que abordar ese cruce. Y como edificio de calidad,
además, creo que sin temor a equivocarme, y lo he comprobado con varios otros amigos arquitectos, que debe ser el mejor edificio que ha hecho Holden en toda su historia. ¿Ah, sí? Sí, o sea que tenemos una suerte de tener un magnífico edificio ubicado en la ciudad. Cuando hemos visto la retrospectiva de su obra, ¿no?, en conjunto, creo que este edificio es fundamental por la escala, por una serie de características. Y tiene ciertas cosas que evidentemente ya pertenecen más a fines de los 90, principios de este siglo XXI, cargadas a la parte tecnológica, hay una especie de despliegue con el tema de las luces, ¿no?, la propia irreverencia en la parte constructiva, ¿no?, que tiene estos elementos ligeramente inclinados, que nos generan, ¿no?, una sensación de inestabilidad, ¿no?, que artísticamente se maneja. Sí, también la paleta de materiales es muy diferente en diferentes zonas. Exactamente, también, ¿no? Y entonces es una cosa también interesante. Entonces son 3 edificios que para mi juicio aportan mucho a la ciudad, que son interesantes desde el punto de vista arquitectónico y que creo que se ajustan a esta idea de lo público desde la perspectiva del servicio, ¿no?, que es lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Una de las cosas que nos parece importante conversar en cuanto a la arquitectura pública es la experiencia de usar el edificio para quien se concibe, que realmente es el usuario, ¿no? Yo creo que en los espacios servidores, en los espacios que son más públicos que los otros, ¿no?, porque hay, por ejemplo, este hall. Este es un espacio servidor, digamos, ¿no? O sea, las oficinas probablemente que están arriba son un espacio servidor. Ahí es donde uno percibe la calidad de las cosas. El hall del ingreso del edificio Petroperú es un hall muy agradable, con una escala, con unas características que evidentemente, ¿no?, y relacionado además con esa especie de juego que hay en el espacio externo, que es interesante, ¿no? En este caso lo mismo, en este caso todo este edificio totalmente diáfano en la parte baja, ¿no?, que aparece este volumen, ¿no?, tan fuerte, tan potente, ¿no?, con esta altura además, ¿no?, van generando esos juegos de espacio que son deseables y enriquecen mucho la experiencia arquitectónica. Entonces has hablado de que el Interbank quizás es el que tiene el carácter más urbano. ¿Por qué crees que es así? Y no sé si crees que eso también de alguna manera le quita a la experiencia del usuario a nivel interior o a la funcionalidad del edificio para solamente concentrarse en decirle algo a la ciudad. ¿Qué crees sí, sobre bueno, yo esta creo que idea? te dicen, por ejemplo, este edificio es una experiencia arquitectónica potente, pero es un edificio retirado, que es una recoleta, ¿no? Entonces este edificio, incluso cuando se hizo en su momento, esto está en las afueras absolutas de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, no se vislumbraba todavía que venía todo este mundo informático donde da lo mismo trabajar en cualquier parte, ¿no? Pero en ese momento parece que se anticiparon al tema y trasladaron su sede central del centro de Lima a este lugar tan, ¿no?, tan recóndito, ¿no?, y que evidentemente es una experiencia bastante de impacto urbano bastante menor que lo que puede tener el edificio de Interbank, ¿no?, que está propiamente en el centro de la ciudad moderna, ¿no?, que es una cosa totalmente distinta. O el caso de Petroperú, que en su momento anticipa toda la llegada del centro financiero, digamos, a San Isidro, a San Isidro, ¿no? Entonces, vamos, Petroperú es una especie de una pica en Flandes de lo que viene a ser el sistema financiero y la consolidación se produce con Interbank. Este es más bien una especie de recoleta, ¿no?, que está lejos de una experiencia, digamos, que uno tiene y que descubre, ¿no?, que hace un hallazgo en el tema de la ciudad, ¿no? Usted ha elegido conversar hoy de 3 proyectos, de 3 obras, que es Correos y Telégrafos, el Ministerio de Educación, actualmente el Poder Judicial, que es donde estamos, y el Teatro Nacional. Primero, para ubicarnos en el tiempo, ¿no?, ¿en qué contextos surge cada uno de estos proyectos? Bueno, el primero, el edificio de Correos, que tuvo 3 sucesivas etapas, se enmarca dentro del tema de la bonanza económica del guano y el salitre, un poco ya en las postrimerías, ¿no? 1876, que se inicia a construir la primera etapa, pero que se culmina ya a fines de siglo, ¿no es cierto? Ese es el marco de un edificio, digamos, de equipamiento colectivo que se ubica en un lugar estratégico al costado mismo de la plaza principal de la ciudad y que va a ser un ejemplo interesante de un proceso de renovación urbana en casi toda esa manzana, ¿no? Entonces es interesante el producto final, ¿no? El Ministerio de Educación se enmarca en el marco del fortalecimiento del aparato público cuando empiezan a hacerse los ministerios, ¿no? Está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ambos ubicados en la avenida Salaberry, el Ministerio de Educación, que también iba a estar en ese eje, pero que luego se reubicó aquí, forma parte entonces de esta dotación de los servicios dentro de esta visión centralista de dotar de los edificios emblemáticos, digamos, del Estado, ¿no? El proyecto que impulsa el segundo gobierno de Alan García
quien además impulsó el reciclado del Ministerio de Pesquería para convertirlo en el Museo de la Nación, tiene como antecedente un interesante episodio urbanístico en los años 70, con el intento del gobierno militar de trasladar el centro del poder político hacia la zona de San Borja. Por eso podemos entender mejor que estén el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Pesquería, que fue el Ministerio de Pesquería, entre otros, ¿cierto? La idea era entonces que todo el aparato estatal se trasladara a esa parte. El proyecto quedó frustrado por el mismo desenvolvimiento del gobierno militar y curiosamente lo toma, lo hace propio, creo que inadvertidamente, García, reciclando primero el Ministerio de Pesquería y luego ubicando el teatro ahí, y ya estaba prevista la ubicación de la biblioteca, que venía como parte del proyecto de los años 70.